Emilio para que nos comparta de lo que es la obra del Señor en África. Muchas gracias, hermano Pedro, querido pastor, y a los hermanos, el poder compartir esta mañana con ustedes es una alegría para nosotros. ¿Quién ha estado esta mañana en el culto primero? A ver, levante su mano. 1, 2, 3, 4 y 5 solamente. Wow, entonces tenemos que explicar todo de nuevo. Bien, quiero contarles lo siguiente. Nosotros estamos viviendo en un país de África que tuvo una historia triste. Fue colonia de los portugueses, el país se llama Angola. Desde 1961 comienzan la guerra de libertación con Portugal y durante casi 20 años luchan por la independencia con Portugal. Consiguen la independencia con Portugal y en 1975 asume el primer presidente. El primer presidente es un buen presidente, solo tarda un año en el poder y muere. Cuando él muere, el segundo presidente que asume el poder crea un conflicto porque no le correspondía a él. Él viene desde Rusia, puesto por el gobierno soviético, a los 30 o 32 años creo de edad. Era alguien que estaba estudiando en Rusia, no había luchado por la guerra de la libertación de la colonia portuguesa. Entonces crea un conflicto civil en el país. Y empieza una guerra desde 1976 que se extiende hasta el año 2002. Fue más cruenta aún que la de la libertación de los portugueses. Entonces destruyó todo el país. Fueron 40 años de guerra. Destruyeron todas las cosas que había, carreteras, instituciones, escuelas, todo. Entonces en el 2002, definitivamente, luego de muchos intentos anteriores, se decreta la paz. Cuando muere uno de los que luchaba por tener el poder y a quien le correspondía por mérito, el doctor Savimbi, cuando muere él, se hace la paz. Y continúa en el poder el segundo presidente que había sido puesto por los soviéticos, que resignó su mandato el año pasado, entregándolo en manos de alguien más de su partido. Bien, entre esta historia, el país estaba totalmente destruido y en el 2002 inicia un proceso de reorganización de todo el país, en donde todas las fuentes trabajaban para restituir lo que se podía, con los recursos que se podía. Es un país rico, tiene dos cosas importantes. Tiene petróleo en grandes producciones, es el segundo productor de África, después de Nigeria. Produce más de 2,5 millones de barriles por día. Y tiene otra riqueza, que es el diamante. Entonces, tiene mucha diamante. Después, creo que de Sudáfrica, es el segundo productor. Ahí en África tiene mucho potencial mineral. Entonces, la guerra podía mantenerse porque con un ejército se autosustentaba con el diamante y el otro con el petróleo. Entonces, siempre había países que viven de esto y mantenían la guerra porque les conviene vender sus armas. Entonces, el país se destruyó totalmente. En el 2002 se hace la paz, inicia el proceso de reorganización y nosotros participamos ahí en el 2004 como iglesia, entrando en un trabajo de asistencia médica, de ayuda, de educación, de formación, para restablecer lo que estaba destruido. Gracias al Señor, al esfuerzo de muchas iglesias, de muchos hermanos, la obra ha ido adelante. En el país ya estamos hace 15 años ahí. Y muchos hermanos han ido sirviendo. Algunos lo han hecho por 4 años, otros lo han hecho por 9 años, otros como nosotros lo van haciendo ya hace por 14, 15 años, y ahora Nilton Elise por... Gracias.
Ahora sí, Nilton y Lizzie ya están por 8 meses y no sé si va a ser por 2 años, 5 años, 10 años, eso lo van a decir el Señor y ustedes. Y gracias al Señor por el esfuerzo que ellos están haciendo, porque ellos están trabajando ahora. Y yo le contaba a muchos hermanos que es la primera vez que nosotros podemos salir con la cabeza tranquila y con el corazón tranquilo. ¿Por qué? Sí, el Señor está por encima de todo, claro, pero cuando no están los médicos misioneros, se produce un desbalance en la consulta, en la asistencia en la obra, en todo. Y entonces uno está constantemente pensando cómo están los hermanos, qué necesitan. Y bueno, uno vive con la cabeza aquí y con la cabeza allá y al final no vive. Entonces esta vez vivimos, pude hacer un trabajo que como hijo mi madre y mi padre lo merecían. Me quedé un rato con ellos que están mal de salud, especialmente mi mamá, gracias al esfuerzo en este caso de Nilton y Lizzie, que quedaron allí, que están trabajando en diferentes cosas. ¿En qué cosas se trabajan? Bueno, por un lado, lo que es su profesión, que es trabajar con la medicina. Lizzie es la asistente fiel, que en un tiempo trabajó con mi esposa al lado de ella, escribiendo y todo, ya sabe un montón de medicina, se ha convertido en doctora, usa chaqueta y todo, y la gente le dice, doctora Lizzie, bueno, la doctora Lizzie, y después está ayudando a su marido, está siempre al lado de él, y es bueno también porque es una imagen de matrimonio, es una imagen de ejemplo, que no solo habla con palabras, sino habla más que nada con la visualización que puede dar, o la ilustración que da un hombre y una mujer juntos en esa sociedad. Así que bueno, es importante lo que ellos están haciendo a ese nivel. A nivel de iglesia, bueno, la necesidad es tan vasta como a nivel social. Entonces, ellos están trabajando en una pequeña iglesia que está en las afueras, casi a 6 kilómetros del centro de la ciudad. Y es una asamblea que comenzó poquito, el año pasado. Tiene unas latas que forman las 4 paredes y una lata que hace el techo. Esas son chapas de zinc, de menos de... bien baratas. Y los bancos son palos o las sillas de plástico que los propios miembros o amigos que van a la iglesia cargan desde su casa. Son las mismas sillas que usan de plástico que usan en la casa, las llevan hasta la iglesia. Y es cultural. Allá los niños también en las escuelas públicas, muchas escuelas públicas, van a la escuela con sus sillitas de esas chiquitas de plástico, las cargan hasta la escuela, se sientan en ellas y cuando termina la escuela las llevan a las sillitas a sus casas. Entonces es una práctica muy normal para ellos y así está. Lizzie ha estado trabajando con las hermanas, con los principios básicos del cristianismo, evangelizando también, y Nilton con los hermanos en la formación teológica. Bueno, ha sido muy bueno esto para ellos, ha sido un gran desafío porque la lengua a veces no la entienden, no la lengua portuguesa, sino la lengua nativa. Entonces ha sido un desafío y es bueno sentirse probado por Dios porque ahí uno muestra el amor en realidad. Cuando las cosas son fáciles, todo está bien, ¿no? Si tenemos un lugar cómodo, si tenemos buenas cosas, si todo está bien, parece que el Señor está con nosotros. Y cuando tenemos problemas pensamos que el Señor no está con nosotros y no es así. Cuando es difícil el camino, el Señor también está con nosotros. Así que oren por ellos para que sigan teniendo fuerza por muchos años más y sigan sirviendo al Señor, sea con nosotros o sin, o lejos de donde están, pero que el Señor sí les anime a seguir adelante y que la iglesia nunca pierda esta visión. Hermanos, se han metido, esta noche voy a hablarle a la iglesia, se han metido en un programa que no tiene fin. Va a terminar solo cuando el programa de Dios acabe y va a ser cuando Dios diga hasta aquí, vamos, y nos va a llevar para estar con Él en el cielo, porque este trabajo que empezamos no acaba nunca, hasta que el Señor vuelva, no acaba nunca. Y hoy tenemos que poner 100, mañana vamos a tener que poner 200, después serán 1000, 10.000, 20.000, no sé cuánto, pero la entrega cada vez tiene que ser mayor porque el compromiso va a crecer. Y les digo por experiencia y porque hemos visto esto en nuestra congregación local. Yo no sé cómo lo estamos haciendo, porque no lo estamos haciendo nosotros. Sé que Dios es el que está trabajando.
A veces no sé ni ya cuántos misioneros tenemos, cuántos el Señor está levantando y preparando. Ustedes se han metido en un compromiso con Dios. Y si su corazón está firme, agárrense, porque el Señor los va a empezar a llevar en el camino maravilloso que es servirle. Gracias por compartirnos sus hijos, Nilton y Lizzie, y gracias por compartirnos su amor al darnos hoy el privilegio de visitarles y compartir la palabra de Dios. Como no son muchos, tal vez repita el mensaje. No me gusta repetir. ¿Quieren que repita el mensaje o que cambie? A ver. ¿Que repita? No me gusta hablar lo mismo, pero bueno. Estaba en la lucha, le digo, y pedí al Señor y no estaba tranquilo. Así que lo que la iglesia decida, hacemos. ¿Que repita? Bueno, sacamos el 1, sacamos el 2 y vamos al 3. Yo tenía en mi corazón otras cosas, pero no quiero hacer mi voluntad, por eso le dejé a la iglesia. Bien, hermanos, esta mañana les hablé a los otros, al grupo primero, acerca de lo que Dios nos da en privilegio al ser sus hijos, andar en la tierra, ser testigos de Él, ser colaboradores de Dios, andar en el camino de Dios, vivir la vida cristiana en medio de un mundo corrupto, de dificultades, de problemas. Y qué bueno es pensar que Dios nos ha aceptado para su familia y al ponernos como hijos suyos, nos pone como sus representantes. Y al andar en el mundo, Él no nos dice que las cosas van a ser camino de rosas, sino todo lo contrario, vamos a tener problemas. Y esto lo hemos visto en la experiencia cuando compartimos el Evangelio y las personas aceptan a Jesús, empiezan problemas internos en su familia, dificultades tremendas, que parece que era mejor no ser cristiano. Comenzaron ahora, desde que estoy yendo a la iglesia. Un hermano que se había convertido hace poquitito me dice: hermano, me dice, yo volví a los sábados, a veces los domingos a la mañana, ni me conocía yo, dice. Entraba a la casa y no encontraba el hueco donde poner la llave, de tan bébado que estaba, de tan borracho, de tan embriagado. Y entraba a mi cuarto y era un desastre, vomitaba y todo. Y ¿sabe una cosa? Mi papá y mi mamá nunca me dijeron nada. Ahora los sábados yo voy a la reunión de jóvenes, llevo mi Biblia, canto, vuelvo a la noche a casa a las 2:30, estoy, los saludo, entro y me hacen problema. ¿De dónde venís? Ya fuiste a la iglesia, ya te hiciste un fanático, Pero dice, antes yo gastaba mi tiempo, gastaba mi dinero, era un perdido, dice. Y nunca me dijeron que estaba mal. Empezaron sus problemas. Le digo, uy, la cosa viene difícil entonces. Prepárate porque es un problema que tienes que enfrentar. Son los gigantes que vamos a luchar. Y usted tal vez tiene problemas. Y el Señor nos dijo que nuestra lucha en el mundo no es contra carne y sangre, sino es contra principados, potestades de las tinieblas. Estamos hablando del poder demoníaco. Esa es nuestra lucha todos los días. No es que vamos a andar reprendiendo, sal demonio, ni sal demonio. No, lo vivimos en nuestra naturaleza. El enemigo está alrededor nuestro, anda, la palabra de Dios dice, como un león rugiente buscando a quien devorar. Él está con nosotros. A veces usa a las personas que más amamos. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pedro? ¿Se acuerdan del Señor Jesús? Está en los últimos días y Jesús le dice a sus amigos íntimos, vamos a Jerusalén. Y ahí sale el amigo, el espíritu protector del amigo. ¿Y qué le dice? No vayamos ahí. ¿Por qué? Porque ahí te van a hacer mal, te están buscando para hacer daño. No vamos para Jerusalén. ¿Es un buen consejo o no? Él sabía perfectamente, porque ya había escuchado los rumores, ya sabía cómo venía la mano. El Señor ya había hecho cosas maravillosas pero no le querían, le iban a matar. Era un buen consejo, entre comillas.
¿Y qué le dice Jesús? Gracias, Pedro, vos siempre pensando en mí, sos un maestro. Gracias, Pedro, vos siempre tendiendo tu mano para ayudarme, pensando en nosotros. ¿Le dijo así? No. Apártate de mí, Satanás. Porque la palabra de Dios nos dice que él anda como un león rugiente. A veces el enemigo de Dios va a usar, disculpen, hasta nuestra familia, nuestros amigos íntimos, para quitarnos la bendición de servir al Señor, de ser fieles al Señor, de seguir al Señor. Como este amigo que me decía, cuando yo era perdido y borracho, volvía mal a mi casa, gastaba el dinero, le robaba a mis padres, nunca me dijeron nada. Ahora que voy a la iglesia, que me he convertido, que estoy estudiando la palabra de Dios, ahora sí. Bueno, la lucha comenzó y el león rugiente está buscando a quien devorar. Y entonces quiero referirme rápidamente a algunas cosas que nos van a servir a luchar en la vida, porque a veces tenemos ansiedades, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos cosas que nos quieren separar del Señor. A veces puede ser una enfermedad. ¿Sabes que los amigos de Dios se enferman? Ese era el tema que iba a tocar. Los amigos de Dios se enferman, y no solo se enferman, los amigos de Dios mueren. Si no, pregúntenle a Lázaro, el amigo del Señor, con Marta y María. Los amigos del Señor la pasan mal. No, el evangelio que nos han vendido es otro, el que nos dicen en la tele, el que publicitan por ahí, venía el Señor y todo te va a ir bien. Mentira, mentira, es mentira, no es evangelio, no es palabra de Dios. Dios va a ayudarnos en las dificultades y estará con nosotros. Y entonces sí quiero ir al mensaje de hoy que está en Samuel, la historia de David. Y un gran problema, un gigante que amenazó a Israel. Vamos a leer 1 Samuel 17, del 40 al 51. A la historia la conocen bien, por tanto vamos a resumirla en su lectura y usar los versículos que van a ayudarnos. El pueblo de Israel está siendo amenazado por los filisteos. En el pueblo de Israel, en el escuadrón, hay un gigantón de más de 3 metros de altura que cada día desafía al pueblo de Israel para que peleen con él. El que venza va a tener la victoria. Entonces, cada día el pueblo de Israel está siendo desafiado por un hombre y Dios siendo insultado y tomado a menos. Y vamos a leer 1 Samuel desde capítulo 17, desde el versículo 40, porque ahí aparece David, que no estaba siendo parte del ejército, no estaba siendo soldado, pero que sí iba en un servicio obedeciendo a su padre, llevando un encargo para sus hermanos que estaban en la guerra. Y él se presenta y ve el cuadro de día a día donde el gigante amenazaba, y aquí está la historia que nos va a servir de base y de ilustración. Y tomó, dice, su cayado en su mano y escogió, estoy leyendo 1 Samuel 17:40, ¿no? Escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en un zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, hizo escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo.
Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda. Y el filisteo, y le dio o hirió al filisteo en su frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. David al filisteo venció con honda y piedra. E hirió al filisteo, lo mató sin tener David espada en su mano. Hasta aquí la lectura de lo que es la palabra de Dios. Y le pedimos al Señor que nos ayude en la meditación. Gracias, Señor, por la bendición y el privilegio de tener un libro tan hermoso como la Biblia. Es tu palabra, ayúdanos a amarla. Y en este tiempo te pedimos que ella inspire nuestros corazones, nos ayude a mirarte de verdad y a ver lo que quieres enseñarnos en esta mañana para el bien de nuestras almas y para el éxito en nuestra vida junto a ti. Bendice a mis hermanos y que sea una bendición esta palabra en los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a pasar problemas. No sé cuál es el suyo, pero seguramente usted está con problemas, porque si no, no está en la tierra. O tiene enfermedad, o tiene una angustia, o tiene soledad, o tiene dificultades, o tiene problemas con su esposo, o tiene problemas en el trabajo, ha sido engañado, ha sido frustrado, ha sido embaucado, ha perdido un terreno, le han quitado dinero, él en el trabajo no le tratan bien, no sé. Pero quiero decirle que hay maneras de enfrentar esto y de no mirar los problemas. Y David nos enseña una buena lección con el ejemplo de hoy. Dice que David, al ver cómo estaba la situación, al ver sus hermanos temiendo, al ver a sus hermanos sufriendo por este grande problema, dice el versículo 26, cuando se enfrenta al filisteo, y aquí quiero mostrarles el primer punto de cómo nosotros podemos vencer nuestros problemas, y es enfocar correctamente, mirar a quien de verdad tenemos que mirar y no mirar el problema, enfocar correctamente. Dice el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este Señor? ¿Tienes un problema? A veces estamos mirando y nos perdemos mucho tiempo mirando el problema. Y David nos enseña a mirar de verdad a Dios. ¿Quién es este que está insultando a nuestro Dios? ¿Con quién se quiere meter este Señor? ¿Qué es el problema que te está quitando la alegría, el gozo, la paz en el Señor? ¿Cuál es el problema que está quitándote la bendición de tener una comunión especial con el Señor? Que no te deja en paz, que no te deja dormir, que tiene un tiempo. ¿Quién es el problema? Enfócate, Dios es mayor que ese problema. Esa es la verdad. El foco está, dice la palabra de Dios en Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. David confiaba en su Señor, no estaba confiando en sus fuerzas. Cuando nosotros tenemos un problema, debemos enfocarnos en el Señor y enfocarnos en la historia que hemos vivido con el Señor, porque con seguridad tenemos alguna historia con el Señor, alguna experiencia ya en el pasado en la cual hemos tenido dificultades y hemos visto la provisión, la mano del Señor sustentándonos. Tenemos que tener buena memoria, hermanos, cuando estamos frente a un problema, enfoque en el Señor. Por eso es que David, cuando es interrogado por el rey, ¿cómo vos vas a pelearle a mi rey Saúl? Yo soy pastor, estuve muchas veces solo en el campo y el Señor me ayudó a enfrentarme al oso, al león. Ya me defendí de los malos, ya me defendí de los que atacan. El Señor me ayudó. Buena memoria, enfocados en el Señor. ¿Cuáles han sido tus experiencias del pasado que quitan la bendición que han querido y el Señor ha mostrado su bondad y te ha ayudado a salir? ¿Dios te ha bendecido en el pasado? Bueno, es tiempo de hacer memoria. Enfócate en el Señor. No te
no te quedes mirando el problema. Quita de tu cabeza lo que es negativo. Piensa en el Señor. No mires la montaña, mira al Dios de la montaña, el que permite y puso a veces el problema, o el que quiere ayudarte y darte una mano a sobrepasar ese problema. Los exitosos, los vencedores, son los que siempre tienen en foco a Dios. Enfocamos como David. Enfoquemos como David. ¿Sí? El foco es Dios. No tiene que ser el problema, ni el dolor de cabeza, ni el dolor de rodillas, ni nada nos puede separar de su amor. Lo hemos cantado, pero lo dice la palabra de Dios. Bien, segundo punto que nos enseña David: prepararse para el combate. Amigos, queridos hermanos, debemos estar preparados para luchar. Siempre vamos a tener problemas, pero debemos estar preparados. David era un talentoso en el arpa, en la composición musical, en la creación de letras, y tenemos grandes salmos, pero también era un talentoso con la onda. Y él se preparó, de que fue al arroyo, dice, y quiero leer el versículo que fue el primero que leímos, dice: y tomó de su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue al filisteo. Preparó sus herramientas, y yo esta mañana he salido a preparar mis herramientas y he buscado 5 piedras. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, 3, 4, 5 piedras. Para la lucha cristiana, que no es contra carne y sangre, que es contra el enemigo, que es contra el león rugiente, debemos estar preparados. Si Dios nos ha dado herramientas a usted y a mí, y yo siempre hablo del poder de la oración, es una grande piedra. Ejercitemos la disciplina de orar, hermanos, cuando andamos por el camino, cuando estamos en la parada del bus. No estés pensando en lo mal que está la cosa, en los problemas que tienes. Usa tu tiempo para interceder a Dios. Agradece por las bendiciones que tiene. Sé práctico, sé simple. El Señor es tu amigo. El Señor es el Dios de tu salvación, pero es el Dios también que sustenta. Él es el todo y el todos. Él quiere ministrarte. Y a través del poder de la oración estás viajando. No necesitas estar cerrando los ojos de rodillas en el interior de tu casa y mirando hacia Jerusalén. No es un ritual. Orar es un ejercicio práctico, así como respiramos. ¿Quién es consciente de que respira? Solamente cuando me pongo a pensar, respiro. ¿Quién piensa cuando respira? Nadie. Es parte de la vida. La oración en el Hijo de Dios tiene que ser la parte de la vida. Es normal estar conversando. O uno dice, voy a conversar ahora, y comienza a conversar. No, habla directamente. Hablemos con Dios todo el tiempo, en bicicleta, en la moto, en el auto, en la calle, en el mercado, donde estamos andando. Y no solo estemos pidiendo, sino según lo que vamos viendo, estemos orando al Señor. Señor, hoy veníamos y encontré a una señora lavándose en el charquito de agua ahí. Inmediatamente pedí al Señor, y vinieron cosas a mi mente de muchos que yo conozco en Luena también, que hacen lo mismo. El Señor va a poner cosas en nuestro camino por las cuales nosotros orar, y va a tirar los problemas de nosotros, porque nosotros siempre nos gusta pensar en el problema, no enfocamos en Dios. Y prepararnos es esto, orar. Prepararnos en la palabra del Señor, enseñar. Hoy día les decía a los hermanos en el primer turno, hermanas, por favor, trabajen con sus hijos, gasten tiempo en enseñarles la palabra de Dios. Quítenle un poco los teléfonos y ayúdenle más a memorizar la Escritura. Va a ayudar mucho al crecimiento de la obra del Señor, y lo que están sembrando en sus vidas, aun cuando fueren viejos, no se apartará de ellos. ¿Es verdad? ¿Lo creen? Yo soy un testigo fiel. Lo he aprendido, y lo que he aprendido cuando chico, lo sé ahora. Entonces,
He tratado de enseñar eso a mi hijo y he tratado de tomar el tiempo, todo el tiempo, de saber los mismos salmos, las mismas cosas, la misma palabra de Dios que nosotros aprendimos. Y podemos repetir el Salmo 23, el Salmo 24, el Salmo 20, porque Dios ha usado a nuestros padres y agradezco a Dios por la vida de ellos para ministrarnos en estas cosas. Entonces, quieres dejar el mejor regalo para ellos, no es la mejor universidad ni el mejor estudio, es amar al Señor, conocer su palabra y su voluntad. Esas son las herramientas que vamos a necesitar para vencer al enemigo. La comunión en la iglesia, el participar el uno con el otro, el estar en el desayuno, el estar en la escuela, el andar en el campamento, son partes de la coinonía, la comunión con Dios y con los hermanos. Si no amamos al hermano a quien hemos visto, ¿de qué amor queremos hablar al mundo? De Dios a quien ni siquiera hemos visto. ¿Entienden esta palabra, verdad? Entonces, estas son las herramientas. Hay herramientas más de obediencia, de vida en santidad, de dedicación, de consagración al Señor y muchas otras herramientas que forman parte del servicio cristiano. David era un talentoso y iba a usar lo que él sabía. Buscó las piedras porque las conocía bien, cuáles son las que pueden herir. Usó la onda con la cual había practicado muchas veces y ahuyentado de los animales. Y Dios usó lo que sabía. Hermano, hermana que estás preparándose, prepárese en el conocimiento de la palabra. Prepárese en desarrollar los talentos que Dios le dio. En educación, en uso de las manos para levantar paredes, colocar techos, saber construir, saber revocar, arreglar computadoras, hacer servicios de electricidad. Sea bueno. Utilice bien porque Dios va a usar eso en la lucha contra el enemigo. 3.3. Voy más o menos, no me está ganando esta vez. Versículo 43. Primero, entonces, enfocar bien. Segundo, prepararse para la batalla. David se fue, preparó la onda, preparó sus piedritas. Tercera cosa, versículo 48. David, cuando vio al filisteo, no escapó. No le huyó al problema. No metió el rabo entre las piernas y se fue con... No. Muy bien, David. Mire el versículo 48. Junto conmigo lo podemos leer. Dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Quiere pelear? Entonces vamos. ¿Ya se decidió pelearme? Vamos. No huyó del problema. David se dio prisa y corrió a enfrentar el problema. David da la cara al desafío. No fue cobarde. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado de su bendición, de su presencia, del Espíritu Santo, para que nosotros seamos testigos, fuertes, fieles al Señor. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. No tenemos que escapar al problema. Es momento de dar la cara. Yo a los hermanos de Angola les enseño: has metido la pata, has embarazado a esta chica, ahora no escapes. Ahora tenés que asumir el problema. El Señor te va a perdonar, sí Señor, pero tú tienes que pagar el precio del pecado. Tienes que asumir ese hijo, ayudarle cuando está enfermo, darle el dinero que necesita. Tienes un problema, ahora tienes que enfrentarlo. Y nosotros, como siervos del Señor, como hijos de Dios, vamos a ver una sociedad hambrienta, una sociedad necesitada, una sociedad con mucha necesidad de ayuda y compasión. Y bueno, ahí estamos. Los que trabajamos en el momento de dolor de la gente, vivimos la experiencia de cada día, lloramos con ellos, tratamos de animarle, porque muchos de ellos van a perder sus vidas. Pero tenemos que estar. No podemos huir. La iglesia del Señor tiene que tener presencia en la sociedad. Usted, mi hermano, es un embajador del Señor, no puede huir. No puede huir. Tiene que enfrentar el problema. La necesidad de obreros
Tiene que ser suficiente. Tenemos muchas comodidades, tenemos que orar al Señor, que es dueño de la mies, para que envíe más obreros a su mies. La necesidad de las iglesias que sean dirigidas por el Espíritu Santo, la necesidad de enfrentar el problema de la capacitación que requiere formar a los obreros. No es solo mandarlos a palabra de vida, eso es una parte. Es estar aquí, estar con ellos, ministrarle en sus debilidades, ayudarle en sus problemas y que nos ayuden y nos muestren a nosotros las cosas que estamos cerrados. Es un trabajo de comunión, es enfrentar nuestros problemas y saber superarlos y vivir. Esto es la iglesia. La iglesia no es perfecta, la iglesia va camino a la perfección hasta que el Señor cumpla la grande obra que Él quiere decir. Filipenses 1:6 es uno de los versículos que siempre ha plasmado mi corazón. ¿Alguien lo sabe? Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! Había que tener espalda para decir lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Estoy convencido. Y estoy convencido de esto, que el Señor trabaja y que tenemos que estar preparados y tenemos que enfrentar cada día los problemas. Proveer los recursos para las necesidades de los obreros en el campo. Pertenece a la iglesia, hermanos, este es trabajo nuestro. Esta noche quiero hablarle un poquito del sacrificio de entrega. María quebró su alabastro, dio todo lo que tenía, no se lo guardó el perfume, que podía habérselo guardado como mujer para ella, para el día de su boda, para disfrutarlo. No, 300 denarios dijeron, lo tiraron así, los tiraron. El Señor le dijo, a los pobres lo van a tener todos los días con ustedes, a mí no siempre. Pobreza cero es imposible, es mentira. Jesús dijo que los pobres iban a estar con ustedes todos los días. O sea, pobres va a haber, necesidad siempre va a haber. Y la iglesia tiene que estar preparada a satisfacer las demandas de la sociedad, hermanos. Hacer bien mayormente a los que son, o primero a los que son de la familia de la fe, pero hacer bien a todos. Enfrentar los problemas que tiene hoy nuestra sociedad. Y por último, versículo 45, el cuarto punto. Vamos con los tres. Primero, enfocar en Dios, no en los problemas. Segundo, prepararnos para la batalla. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son los dones que Dios te dio? ¿Con qué te bendijo el Señor? Desarróllalo, prepárate mejor, hazlo mejor, sé excelente en lo que haces. Desarrolla tu comunión con Dios, el conocimiento de la palabra, la vivencia y la obediencia a ella. Tercera cosa, enfrenta el problema, no te escapes. Hay que pagar el precio, hay que asumir, hay que poner la cara, hay que poner el rostro. Y por último, versículo 45. Ese nos lleva a ver la fe, confiar en Dios. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Buen enfoque, ¿no? Está enfocado en Dios. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mi fe está en Dios. Yo no confío en la espada, no confío en la fuerza, no confío en mis capacidades, yo confío en Dios. Un hombre que tiene bien puesto su personalidad, su fe, su corazón en alguien que es superior y que se llama Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Hermano, ¿cómo está nuestra vida de fe? A veces depositamos nuestra fe en el trabajo que tenemos, en la suficiencia que hemos adquirido por nuestra experiencia, en nuestra familia, en los amigos, el dinero. Yo soy amigo del gobernador, soy amigo de este y alguna cosita siempre zafo porque yo tengo una buena influencia. Cuidado. Nuestra fe no está en lo que hemos adquirido, hemos aprendido, nuestra fe está en el Señor. Y no quiere decir que el Señor no va a usar aquello que hemos aprendido y aquellos contactos y aquellas cosas. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que primero está el Señor. Y nuestra fe tiene que estar en Él. Y en esto nos enseña David. Yo no vengo con todas las cosas que tú vienes. Yo vengo en nombre del Señor de los ejércitos. ¡Qué fe!
porque por más que era grande o que haya sido grande, no tenía más de 2 metros, ¿no? Y el filisteo medía mucho más de 3. Hermanos, ¿dónde está nuestra fe? ¿En quién confiamos? David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y siempre he meditado en esto. ¿Por qué no se lo dijo a Abraham? ¿Por qué no se lo dijo a los grandes profetas? ¿Por qué no se lo dio al gran guía y director del pueblo de Israel a través del desierto como lo fue Moisés? ¿Por qué se lo dio a David? El Señor sabe por qué. David era un diferente. Un diferente. Un corazón conforme al corazón de Dios. Y metió la pata David, ¿no es cierto? Se equivocó muchas veces. ¿Y yo? Yo meto la pata todos los días, hermano. Todos los días. Pero quisiera tener un corazón conforme al corazón del Señor. Que tiene fe, que confía solo en su Señor, que descansa totalmente en su poder y no en las capacidades que puedo o puedas tú haber adquirido. ¿Te estás enfrentando con un problema grande? ¿Tienes un gigante? Este tiempo me he enfrentado con la enfermedad crónica. En el caso de mi mamá, de la familia, en el caso de una obrera nuestra que tiene, por quien no les he contado, se llama Mónica, tiene un cáncer, es misionera con nosotros en Angola y ahora está en Salta siendo operada. Me ha tocado enfrentarme con gente amada que está pasando una lucha con gigantes. Y estamos aprendiendo a esto, a confiar en el Señor, a tener fe en que ese Dios a quien servimos siempre tiene la salida. Hermanos, ¿con qué estás luchando? ¿Es problema grande? ¿Pensás que lo vas a solucionar con tu capacidad? Dios puede usar tu capacidad, pero confía primero en Dios y lucha con Él. Él quiere darte la solución al problema. ¿Cuál es tu foco? ¿Cuáles son tus herramientas y tus reservas espirituales? ¿Cómo estás con la oración? ¿Cómo estás con la lectura, el aprendizaje y la obediencia a la palabra de Dios? ¿Cómo estás con la comunión? ¿Eres hermano Domingo? Porque hay muchos hermanos que se llaman Domingo, ¿sabía? Hay un hermano que se llama Juan Domingo, Pedro Domingo, María Domingo. ¿Por qué? Porque aparecen los domingos nomás. Yo sé que hay trabajo, yo sé todo lo demás, yo sé porque también trabajé en eso. Pero la entrega al Señor, la comunión con el Señor no se negocia. La comunión con los hermanos no se negocia. ¿Cómo estamos? Porque es ahí donde vamos a tomar fuerzas también para enfrentarnos con nuestros enemigos. Y son nuestros hermanos de la iglesia los que nos van a apoyar en oración y ayudar para vencer nuestros gigantes. Confía con todo tu corazón en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Así decíamos, un proverbio que estudiamos cuando era chiquita: confía en el Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Átalas a tu cuello a las palabras del Señor, ¿te acuerdas? Qué lindo, ¿no? Tener la palabra colgada en el cuello. Yo tengo colgado en el cuello, ¿qué puedo tener colgado en el cuello? África. Es un símbolo nada más. El Señor ama a todos los hombres y quiere que todos conozcan al Señor, pero va a depender de cómo nosotros somos sus testigos. Nosotros somos los portadores del Evangelio y como nosotros enfrentamos la vida, enfrentamos nuestros problemas, el mundo está de ojos, está mirándonos y está conociendo a Dios a través de nuestras vidas. Si nosotros somos luz, podemos ayudarle. Si somos sal, podemos ayudarle. Ahora, si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Y si la luz, en vez de estar puesta arriba y ser testigo, la escondiéramos debajo
de la mesa de luz debajo de la cama, ¿a quién le alumbraría? Hermanos, tú y yo somos responsables de vencer a los gigantes y de hacer conocer la gloria del Señor. Filisteos cayeron ese día. El pueblo de Israel engrandeció el nombre del Señor y fue connotorio a toda la tierra de aquel lugar que hay un Dios y que ese Dios es poderoso sobre todas las cosas. Ese es mi Dios y ese es tu Dios. ¿Amén? ¿Sí? Señor, muchas gracias. Muchas gracias por esta mañana.